Imaginen esto, estamos en el centro de un imperio antiguo, en medio de una confrontación de poder que está por alcanzar niveles épicos. Aquí, en el Egipto de los faraones, la voluntad de un solo hombre está a punto de chocar con una serie de calamidades, cada una peor que la anterior. Esto es una historia de poder, de desafío y de consecuencias, bueno, extraordinarias. Y el escenario es este. De un lado, tenemos al imperio más poderoso del mundo conocido. Del otro, a todo un pueblo sometido a la esclavitud. Y justo en medio, una secuencia de desastres que van escalando y escalando, cada uno diseñado para hacer una pregunta. ¿Qué se necesita para romper la voluntad de un hombre que se considera un dios? Para entender esto a fondo vamos a seguir el conflicto paso a paso. Empezamos con la demanda que lo desató todo. Luego, nos meteremos de lleno en 3 plagas seguidas que fueron subiendo de nivel. La del ganado, la de las úlceras y la tormenta de fuego. Y al final, vamos a analizar el centro de todo este asunto, el corazón del faraón. Muy bien, empezamos por el principio. Todo este drama se desata con una orden, una directiva que suena simple, pero que es totalmente inflexible, presentada directamente ante el hombre más poderoso de Egipto. Esta demanda es el catalizador de todo lo que está por suceder. Ese es el mensaje. Así de claro, entregado por Moisés de parte del Dios de los hebreos. Ojo, no es una petición, ni el inicio de una negociación, es un mandato. La libertad del pueblo de Israel no está a discusión. ¿Y la respuesta del faraón? Bueno, esa respuesta va a decidir el destino de toda su nación. Ante la negativa del faraón, llega la 5ª plaga. Pero esta vez el golpe es diferente. Ya no se trata de la comodidad o el asco como antes, no. Ahora el ataque va directo a la economía, al poderío militar, a la riqueza de Egipto, su ganado. La descripción es súper específica, no es una enfermedad cualquiera, la llaman peste gravísima. Y fíjense en los animales afectados, caballos, o sea su ejército, asnos y camellos, o sea su transporte y comercio, y vacas y ovejas, su comida. Es básicamente un ataque quirúrgico a los pilares que sostenían a Egipto. Y aquí es donde esto deja de ser una posible catástrofe natural y se convierte en una demostración de poder muy clara. Hay una división que no tiene explicación lógica. Mientras el ganado de los egipcios cae por completo, el de los israelitas, que vivía prácticamente al lado, queda intacto. La plaga tenía una dirección y un propósito muy claros. 0. Ese es el número de animales israelitas que murieron. 0. Y este no es un dato que se les pasó. El mismo faraón mandó a su gente a chequearlo. Él mismo confirmó que, mientras la economía de su pueblo se desplomaba, sus esclavos no habían perdido ni una sola cabeza de ganado. La evidencia, pues, era imposible de negar. ¿Y cuál fue la reacción ante esta prueba irrefutable? A pesar de tener la confirmación en sus manos, su postura no cambió. Y aquí empieza a verse un patrón que se va a repetir una y otra vez, una terquedad que en lugar de disminuir parece que crece con cada demostración de poder en su contra. Ahora la cosa escala de una manera brutal. El ataque ya no es contra la economía o los bienes de Egipto. No, con la 6ª plaga, el sufrimiento se vuelve físico, directo, personal. Ahora el dolor llega al cuerpo mismo de los egipcios. El método para desatar esto es casi un ritual. Moisés toma ceniza de un horno, que es un símbolo del trabajo forzado, de la industria egipcia, y la lanza al aire. Al momento, esa ceniza se convierte en un polvo que se esparce por todos lados y provoca un sarpullido terrible que se transforma en úlceras. Nadie se salvó, ni una persona en todo Egipto. Pero el detalle más interesante quizá es lo que les pasó a los hechiceros del faraón. No es solo que se enfermaran. El texto recalca que estaban tan mal que no podían estar de pie ante Moisés. O sea, sus consejeros espirituales, su gente de confianza, quedaron humillados y sin poder hacer nada. Y llegamos a la 7ª plaga. Aquí la escala de destrucción alcanza un nivel que no se había visto. Ya no son enfermedades ni pestes que atacan desde adentro. Ahora el ataque viene de arriba, del cielo, en una combinación de fuerza natural y sobrenatural. La advertencia no puede ser más explícita. Y es aterradora. Se anuncia una tormenta de granizo de una magnitud jamás vista en la historia de Egipto. Y lo más importante, le dan un plazo exacto, mañana a estas horas. Con esto ya no hay forma de decir que fue una simple coincidencia. Y por primera vez, se le da al pueblo egipcio una opción. La advertencia es pública, se anuncia con tiempo. Y esto plantea una pregunta clave. Entre los siervos del faraón, ¿quiénes se tomarían en serio la amenaza y quiénes la ignorarían por completo?
Y la respuesta dividió a los egipcios. Aquellos oficiales que ya empezaban a temer, que conectaron los puntos de las plagas anteriores, actuaron de inmediato. Metieron a sus trabajadores y animales a resguardo. Pero los que no, los que siguieron el ejemplo de terquedad de su rey, simplemente dejaron todo y a todos afuera, expuestos a lo que estaba por venir. La tormenta fue peor de lo que se anunció. No era solo granizo, el relato describe fuego mezclado con el hielo. Imaginen eso. La destrucción fue total para todo lo que quedó a la intemperie. Gente, animales, cultivos, árboles, todo aniquilado. Y de nuevo, la separación es absoluta. En la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, había calma total. Abrumado por esta destrucción sin precedentes, el faraón parece que finalmente se quiebra. Llama a Moisés y Aarón y da una confesión completa. Admite su pecado, reconoce que el Dios hebreo es justo y que él y su pueblo están mal. Por un momento, de verdad parece que se ha rendido. Pero el arrepentimiento le duró exactamente lo que duró la tormenta. En cuanto Moisés oró y el caos paró, la actitud del faraón dio un giro de 180 grados. Su confesión se evaporó, y junto con sus siervos volvió a endurecer su corazón. La promesa de liberar al pueblo se la llevó el viento. Y esto nos lleva al final de nuestro recorrido, al verdadero misterio de toda esta historia, la psicología del faraón. ¿Qué es lo que impulsa este ciclo sin fin de presión, una promesa que se rompe y un desafío aún mayor? Si vemos la progresión, la escalada es evidente. Con la plaga del ganado, el texto dice que el faraón endurece su propio corazón. Con las úlceras, algo cambia. El texto dice que su corazón fue endurecido. Y con el granizo, llegamos a algo nuevo, un momento de arrepentimiento falso, seguido por un desafío todavía más grande. El ciclo no solo se repite, se hace más y más intenso. Y así terminamos con una pregunta para reflexionar. Cuando vemos una voluntad que se niega a doblarse ante la evidencia, ante el sufrimiento de su propia gente y la destrucción de su país, ¿qué nos dice eso? ¿Qué revela sobre la psicología del poder absoluto y sobre la capacidad humana para la obstinación, incluso cuando el costo es, bueno, catastrófico? La respuesta, quizá, es la lección más importante de toda esta historia.